Buenos días, comenzamos con la clase de hoy de modificaciones presupuestarias. Como os comentaba antes de comenzar la grabación, va a ser una clase en la cual vamos a hacer una comparativa entre las modificaciones presupuestarias que vemos más a nivel estatal y las que vemos más a nivel local. Son modificaciones referentes a vuestro temario general, por un lado las del tema 43, que son más a nivel estatal, y las del tema 52 a nivel local. Haremos esa comparativa, en la mayoría de ellas vamos a ver un ejemplo, no siempre tiene que ser, la mayoría pueden ser las del Estado porque son ejemplos que se pueden encontrar más en el día a día, se publicitan más que las de las entidades locales, pero bueno, veremos ejemplos que ya os digo que os servirán tanto para unas como para otras, porque al final estas modificaciones son muy parecidas, ¿de acuerdo? Lo único que varía pues el nivel al que lo hacemos, o a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel local, ¿de acuerdo? Sobre todo varía la amplitud de las modificaciones presupuestarias que nos encontramos habitualmente. Al igual que hacemos en todas las clases, regulación. ¿Qué regulación es la que nos importa en este caso? Ley General Presupuestaria, la 47/2003, ¿de acuerdo? Real Decreto 500/1990, que regulaba o regula la ejecución de un apartado de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la propia Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Sobre todo cuando hablemos de Estado, nos ceñimos a la Ley General Presupuestaria. A nivel autonómico local siempre vamos a estar hablando del Real Decreto 500/1990 y de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que ya sabéis que es del año 2004 y es un texto refundido. Siguiente diapositiva, vamos a hacer una comparativa de estas modificaciones presupuestarias que nos vamos a encontrar tanto a nivel estatal como a nivel local. Como podéis ver ahí, os las he puesto en el mismo orden, son casi similares. Por no decir, lo único que nos varía un poquito al finalizar, que en el Estado se habla de incorporación de crédito y en las entidades locales, incorporación de remanentes y bajas por anulación. A nivel de Estado y a nivel de entidad local, pues hablamos de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, también a nivel de Estado y a nivel local, de ampliación de crédito en los dos, de transferencia de crédito, de generación de crédito, y luego nos varía un poquito cuando hablamos, lo que os digo, de incorporación de crédito y de incorporación de remanentes y bajas por anulación. ¿De acuerdo? Como podéis ver ahí, son muy similares las modificaciones presupuestarias, tanto a un nivel como a otro. ¿Hasta aquí todo correcto? ¿Os habéis ubicado ya en los temas, tanto en el 43 como en el 52? ¿Sí? Perfecto. Si tenemos alguna duda, las vemos al visualizarla, al finalizar la clase, para que no se quede una grabación muy larga, y vamos paso por paso. La primera de ellas, crédito extraordinario y suplemento de crédito. Ya sabéis que el crédito extraordinario es una modificación presupuestaria que excepciona el principio de especialidad cuantitativa y que parte de la premisa de la inexistencia de crédito presupuestario para atender una necesidad que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente. Hoy no vamos a ver los principios, ya sabéis que los principios los vimos en las clases de presupuestos más específicamente, ¿de acuerdo? Os recomiendo que le echéis un vistazo, ya que las tenéis en campus. Cuando hablamos de suplemento de crédito, hacemos mención a la partida presupuestaria prevista que no es suficiente para atender un gasto inaplazable. Y, como os pongo ahí, una diferencia fundamental entre ellas. Os surgen muchas dudas, en este caso, de cuál es la diferencia entre el crédito extraordinario y el suplemento de crédito. Y la idea fundamental es que en el crédito extraordinario no existe el crédito, ¿de acuerdo? No hay nada. Se va a crear un nuevo crédito para poder asumirlo, una nueva partida presupuestaria. Mientras que en el suplemento de crédito existe un crédito, pero no es suficiente, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia, que nos trasladáis muchas veces a través de la mensajería del campus, por lo que voy viendo, o a través de las tutorías telefónicas. Es la gran diferencia que en este caso no sabéis ir por un lado o por otro. Pues importante, crédito extraordinario, siempre sí o sí, inexistencia de crédito, suplemento de crédito, existe el crédito, pero no es suficiente. En este caso sí que es importante hablar de la financiación. Vamos a distinguir, cuando estamos hablando del Estado, de operaciones no financieras del presupuesto y de operaciones financieras. Las operaciones no financieras ya sabéis que son aquellas operaciones corrientes y operaciones de capital, que las encontramos las corrientes en los capítulos 1 a 4 y las de capital en los capítulos 6 y 7. ¿De acuerdo? Estas operaciones, ¿cómo se van a financiar? Mediante la baja en los créditos del fondo de contingencia o en otros créditos financieros que se consideren afectados. ¿Vale? No financieros, importante. ¿De acuerdo? Ya sabéis que el fondo de contingencia es esta cantidad que está prevista en los presupuestos generales del Estado para hacer frente durante el ejercicio presupuestario a aquellas necesidades inaplazables de carácter no discrecional para las que no se hiciera en todo o en parte la adecuada dotación de crédito.
¿de acuerdo? Siempre asciende a alrededor del 2% del total de gastos de las operaciones no financieras. Cuando hablamos de operaciones financieras, tenemos claras cuáles son los dos capítulos que nos faltan, los activos y el pasivo. ¿Cuál es? El capítulo 8 y el capítulo 9, que lo vimos en las clases de presupuesto. Estas se van a financiar a través de la deuda pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza. Nos preguntéis muchas veces qué es la deuda pública. ¿De acuerdo? ¿Qué es la deuda pública? ¿Me lo podríais indicar alguno de vosotros? ¿Alguno que vais más avanzados? Si no, ¿lo tenéis claro? ¿Lo que es la deuda pública o damos una definición? En este caso siempre es importante que es el conjunto de deudas, de acuerdo, que mantiene un Estado frente a particulares u otros países. Ya sabéis que es una forma directa de financiación, las deudas públicas a través de las letras, de los bonos del Estado. Sí que es importante, ¿vale? Intentad tener claro cuál es el concepto de deuda pública porque lo vemos muchas veces, tanto en contratos del sector público cuando se habla algunas veces de deuda pública, en financiero. Bien, cuando hablamos de entidades locales, veis que aquí se nos especifica un poquito de manera más distinta al Estado. ¿Cuál es la fuente de financiación de las entidades locales? Pues con cargo al remanente líquido de la tesorería, con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente, mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de las partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. ¿Vale? Estas son las tres fuentes de financiación de las entidades locales. Cuando hablamos de remanente líquido, es aquella situación que nos va a mostrar la liquidez que hay de la entidad al cierre del ejercicio, ¿de acuerdo? Que se va a encontrar disponible pues, para financiar gastos. Siempre es el indicador referente para valorar la solvencia financiera, ¿vale? Exacto, cuando hablamos de Estado, entidades locales siempre tienen deuda, ¿vale? Todos, tanto a nivel local, autonómico, estatal, ¿de acuerdo, Isabel? Todos van a tener deuda. Ojalá no tuviesen las comunidades autónomas deudas, pero también las tienen, ¿vale? Esta es la gran diferencia, como podéis ver, de cuando hablamos de financiación por un lado, Estado, ¿vale? De deuda pública, como de las entidades locales. Siempre hay deuda, ¿de acuerdo? Siempre es una forma de financiación que tenemos ahí. Y sí que es importante que tengamos claro cuáles son los órganos competentes. En este caso, tanto en el crédito extraordinario como en el suplemento de crédito, en las entidades locales se habla del pleno de la corporación. Aquí es claro, porque nos lo determina. Pero en otras modificaciones presupuestarias, como vamos a ver hoy, no especifica que sea el pleno de la corporación. ¿Dónde vamos a tener que acudir cuando no esté regulado en este Real Decreto 500/1990, en la ley reguladora de las haciendas locales? Pues a las bases de ejecución del presupuesto que las vimos en la clase de presupuestos de las entidades locales. En el Estado sí que queda más claro quién las va a aprobar, este crédito extraordinario, este suplemento de crédito. Por un lado, las Cortes Generales, cuando se encuentren operaciones financieras, y el Consejo de Ministros cuando nos encontremos ante operaciones no financieras. Como podéis ver ahí, ¿cuáles englobamos en las primeras, en las operaciones financieras? Pues obligaciones de ejercicios anteriores, cuando se financien con cargo en el fondo de contingencia como baja en otros créditos, y obligaciones del propio ejercicio cuando se financien con baja en otros créditos. Como podéis ver aquí, lo de los ejercicios anteriores se diferencia en ese caso ¿en qué? En que se va a bajar del fondo de contingencia, de este 2% que hablábamos que nos marcaba de disponibilidad, ¿vale? Para poder acudir a ellos. ¿Cuándo va a ser competente el Consejo de Ministros? Pues en operaciones no financieras, en aquellas obligaciones de ejercicio corriente con carga en el fondo de contingencia. ¿Hasta aquí nos queda claro? Importante siempre quién va a ser el órgano competente para poder efectuar esta modificación presupuestaria, ¿vale? Sí que es una pregunta más recurrente en exámenes de convocatorias, ¿quién es el órgano competente para llevar a cabo una modificación presupuestaria? ¿Vale? Sí que es importante que esto sí o sí lo tengáis claro. Hacer una captura en este caso si queréis. Y ahora pasamos al ejemplo, a un ejemplo de crédito extraordinario y un ejemplo de suplemento de crédito. Os he puesto, si os acordáis la mayoría de vosotros, algunos os pillaría la época estudiando, como fue mi caso, otros al finalizar casi estudios, otros ya trabajando. Un crédito extraordinario. Cuando se hizo el rescate a Grecia, allá por el año 2010, Grecia solicitó una ayuda económica a la Unión Europea.
¿Qué conllevó? Esto conllevó que se acordase la activación de un mecanismo de apoyo, que consistía en una provisión de financiación. Se repartieron en función de los países determinadas cantidades. A España le tocó, como podéis ver ahí, 9.794 millones, ¿de acuerdo?, de apoyo a Grecia. Dicha cantidad no se había dotado en los presupuestos generales del Estado de 2010. Veis aquí la inexistencia del crédito. ¿De acuerdo? ¿Os estáis fijando? Esto es una cantidad que no estaba fijada en los presupuestos. Por eso hablamos de inexistencia cuando hablamos de créditos extraordinarios. ¿De acuerdo? En los presupuestos generales del Estado de 2010, ¿de acuerdo?, no estaba esta cantidad presupuestada. Otro ejemplo, pues la financiación de una convocatoria de subvenciones para realizar en Aragón proyectos empresariales relativos al desarrollo del vehículo eléctrico no estaba contemplada en los presupuestos, ¿de acuerdo?, de la comunidad autónoma y tuvo que hacerse con un crédito extraordinario. ¿De acuerdo? Sobre todo os he puesto un ejemplo a nivel estatal que yo creo que a la mayoría nos sonaría: el rescate a Grecia, el cuasi rescate a España posteriormente, pero el ejemplo más claro lo tenemos en Grecia. Algo que nos llega más fácil al estudio. Y cuando hablamos de suplemento de crédito, os he puesto el típico ejemplo: las elecciones autonómicas en Aragón en 2019 se había presupuestado una cantidad de dinero que fue insuficiente. ¿Había crédito? Sí. ¿Era suficiente para llevarlo a cabo? No. En este caso hubo que hacer un suplemento de crédito. ¿Veis clara la diferencia en los dos casos? En la primera de ellas no se había presupuestado en los presupuestos de ese año, y en el suplemento de crédito sí. ¿De acuerdo? Siempre estamos hablando de la gran diferencia entre las dos: la inexistencia en los créditos extraordinarios y la existencia de un crédito en el suplemento de crédito. Exacto, eso es, Isabel. Sí o sí se tienen que asumir. Por eso se hablan de imprevistos e inaplazables. Imprevistos porque no están presupuestados en cada presupuesto de cada año. Y en el suplemento, pues lo dicho, siempre cuando hay elecciones, siempre hay una partida presupuestaria. En este caso no era suficiente, pues es necesario hacer un suplemento de crédito. Sí, la subvención en este caso, recuerdo más que nada porque estamos aquí en Aragón, no se había contemplado. ¿De acuerdo? Ya sabéis que los vehículos eléctricos llevan más políticas a nivel europeo de implantación, etc, etc, más allá de no desarrollar mucho estas ideas. No se habían contemplado y se exigió a Aragón una partida presupuestaria para poderlas llevar a cabo. No se había contemplado, hubo que hacerla. Crédito imprevisto e inaplazable. Bien, pasamos a la siguiente. Ampliación de crédito. ¿Qué entendemos por ampliación de crédito? Una modificación al alza que se concreta en el aumento de crédito presupuestario. Sí, como veis aquí, es importante a la hora de determinar cuáles son los créditos ampliables, porque no todo crédito se va a poder ampliar. Si no se puede ampliar, vamos a solicitarlo y nos van a decir que no está contemplado. A nivel de Estado, los podemos englobar estos créditos ampliables como pagos de pensiones de clases pasivas del Estado, los destinados a atender obligaciones específicas del respectivo ejercicio, obligaciones derivadas de la deuda del Estado y de sus organismos autónomos, y créditos incluidos en los presupuestos de la Seguridad Social. En el caso de las entidades locales, están especificados en las bases de ejecución del presupuesto. El ejemplo que os pongo, las bases de ejecución del presupuesto de 2020 del Ayuntamiento de Zaragoza, cita, entre otros, daños materiales, gastos y costas del procedimiento recaudatorio y a las ejecuciones subsidiarias como créditos ampliables. ¿De acuerdo? Lo que decía Raquel en la anterior, que en una hay existencia y en otra no. ¿Vale? En el crédito... vale, perdona, en el suplemento y en la ampliación. Realmente que en una está fijada en los anexos y en la otra no. En este caso, en la ampliación de crédito nos está fijando qué créditos son ampliables y cuáles no. ¿Vale? Tenemos que ir a las bases de ejecución del presupuesto o a sus anexos. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo correcto? Sí o sí, para poder llevar a cabo una ampliación de crédito, importante que sea un crédito ampliable, que esté recogido como tal, si no nos van a decir que no. ¿De acuerdo? Órganos competentes.
A diferencia del anterior, que hablamos de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en las entidades locales, nos fijaba el pleno de la corporación. La normativa en las entidades locales no nos lo fija, como os pongo, especificado en las bases de ejecución del presupuesto. En el Ayuntamiento de Zaragoza sería la consejera de Presidencia, Hacienda e Interior. Esta consejería va a ser la encargada de llevar a cabo y aprobar estas ampliaciones de crédito. En el caso del Estado, será el titular del Ministerio de Hacienda, importante Ministerio de Hacienda, que no Ministerio de Economía y Hacienda, como veremos en algunos casos, ¿vale? O veis en algunos casos en la ley, es importante, siempre Ministerio de Hacienda, cuando afecten al presupuesto del Estado y de sus organismos autónomos, y el titular de la presidencia o dirección de las entidades de la Seguridad Social. Si os fijáis, siempre aquí es más claro, va a ser siempre el ministro de Hacienda, que es el titular de este ministerio, o el titular de la presidencia o dirección de la entidad de la Seguridad Social. Cuando hablamos de estas entidades de la Seguridad Social, en algunas clases, como ya sabéis, por no entrar tanto al detalle. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo correcto? En este caso no, si no se podría hacer, ¿vale? Nos pregunta Wendy, en el caso de ser insuficiente no se puede hacer ampliación. En este caso no, a través de la ampliación solo puede ser una ampliación de crédito cuando esté recogido como tal. Si ya fuese insuficiente, tendríamos que acudir a los suplementos de crédito. ¿De acuerdo? Pues en este caso, Jesús, cámbialo, ¿vale? Si os aparece Ministro de Economía y Hacienda, Ministerio de Hacienda. Continuamos con los ejemplos, ¿vale? Os he puesto dos ampliaciones de crédito en este caso, una a nivel estatal, que es la primera, y otra a nivel local. En los presupuestos generales del Estado se recoge como crédito ampliable el fondo de garantía de pago que se repite de pago de alimentos. Se han destinado 4.300 millones de euros. En el mes de abril, tal partida presupuestaria se ha agotado, siendo necesario destinar más dinero. En este caso, ¿podría ser ampliable el crédito? Sí, porque se encontraría recogido en los créditos ampliables. Si intentamos ampliar el crédito, no está especificado en ningún anexo, nos van a tirar para atrás la autorización de esta ampliación. ¿Vale? En el caso de Zaragoza, en el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza en 2020, ¿de acuerdo? Se han destinado 30.000 euros. En este caso vamos a una cuantía más pequeñita para que veáis la diferencia de hablar muchas veces en millones, en este caso a 30.000 euros. Si antes de finalizar el ejercicio se agotan, al recogerse como crédito ampliable se podrá realizar una ampliación de crédito. ¿De acuerdo? No hay algo tan específico como un ejemplo como los anteriores, ¿vale? Como en el del Estado, pero que lo tengáis en cuenta. En el caso de que hablábamos de la lista, ¿vale? ¿Bien? Exacto, eso es. ¿Hasta ahí todo correcto? ¿Sí? Vale. Luego lo añadiré, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta, si estamos a nivel de entidad local, si fuesen para daños materiales o para las costas del procedimiento recaudatorio y hacemos corto, en este caso, como están recogidas, si fuesen estos 30.000 euros, sí que se podrían ampliar. ¿Vale? Si no estuviesen recogidos, ya tendríamos que ir para la figura del suplemento de crédito. ¿De acuerdo? Luego haremos un resumen, no os preocupéis, lo repasamos uno por uno. Transferencia de crédito, que es otra modificación. Es la modificación que permite traspasar el importe previsto de una partida presupuestaria concreta a otro crédito presupuestario, sin que ello se produzca un incremento del estado de gastos del presupuesto. Tenemos unos límites. A nivel estatal tenemos unas excepciones que veremos en la siguiente diapositiva más claras. Y una de estas excepciones será el ejemplo que os voy a poner. A nivel estatal no van a poderse realizar transferencias de crédito desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos, ni desde créditos para operaciones de capital a créditos para operaciones corrientes. ¿De acuerdo? Tampoco se podrán realizar créditos entre distintas secciones presupuestarias, pero aquí veremos que hay una excepción en la siguiente diapositiva, y es la del ejemplo que os quiero poner. No minorarán créditos extraordinarios o créditos que hayan suplementado o ampliado en el ejercicio, y en el ámbito de las entidades que integran el sistema de la seguridad social no podrán minorarse créditos ampliables, salvo para financiar otros créditos ampliables. Es decir, que nunca nos vamos a salir de esos créditos ampliables que están fijados. ¿De acuerdo?
En el caso de las entidades locales, no afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio, no podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal ni los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados, y tampoco van a incrementar créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. Hay unas excepciones que son estas, a las limitaciones que hablamos y que veremos en el siguiente ejemplo, cuando deban realizarse como consecuencias de reorganizaciones administrativas o de traspasos de competencias a comunidades autónomas, cuando deriven de convenios o acuerdos de colaboración entre distintos departamentos ministeriales, órganos del Estado, con secciones diferenciadas en el presupuesto del Estado u organismos autónomos. Nos preguntéis muchas veces, ¿qué es un órgano del Estado con sección diferenciada? Las Cortes, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, son los típicos ejemplos de órgano del Estado que tiene una sección diferenciada en los presupuestos, ¿vale? Cuando se efectúen en este caso para dar el cumplimiento de lo establecido en la Ley del Patrimonio Histórico Español y cuando se realicen desde el programa de imprevistos. El programa de imprevistos, que también os lo preguntéis en algunas ocasiones, se efectúa como un instrumento de técnica presupuestaria que nos aporta un poquito de flexibilidad al sistema, ¿de acuerdo? ¿Qué va a recoger? Pues aquellos créditos que son de difícil imputación unitaria, ¿vale? Al final, pues tenemos en ese programa de imprevistos un sistema de gestión centralizada de los mismos. Se recogen específicamente en los presupuestos, ¿vale? Hay diversos programas de imprevistos. No os preocupéis que si queréis, si esto os genera más dudas, en la clase de dudas frecuentes que os comentaba que veremos este mes, lo veremos más detalladamente. ¿De acuerdo? Antes de pasar al ejemplo, órganos competentes. Aquí hay más órganos competentes. A diferencia de la ampliación en las entidades locales, aquí sí que nos fija que va a ser el pleno de la corporación. A nivel estatal, pues tenemos 6 órganos competentes. El Gobierno para autorizar transferencias entre distintas secciones presupuestarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas. El titular del Ministerio de Hacienda para aprobar las transferencias cuya aprobación no se atribuye a ningún otro órgano. El titular de cada ministerio para transferencias entre créditos de un mismo programa o entre programas de un mismo servicio. Incluso la creación de créditos nuevos en el caso de los destinados a compra de bienes corrientes y servicios o inversiones reales. La presidencia o dirección de organismos autónomos dentro de su ámbito de competencias. Sí, cámbialos en todos, Jesús. Competencias de los órganos del Estado dentro de su ámbito de competencias, cuando hablamos pues de las Cortes, del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas. Y, por último, el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en relación a los presupuestos de la Seguridad Social. Fijaros que siempre hay una distinción cuando estamos hablando de presupuestos de la Seguridad Social, ya sea de los directores o presidentes para las entidades propias de la Seguridad Social, el titular del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como es en este caso, ¿vale? Siempre se suele diferenciar de los demás. Sí que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? ¿Quién va a ser el órgano competente? Porque va variando, aumentando en algunos casos el órgano competente o no, estando en las modificaciones de cada una de ellas, ¿vale? En este caso, en las transferencias de crédito, pues hay bastantes más órganos competentes que en las anteriores. Vamos a ver un ejemplo que es una transferencia de crédito entre distintas secciones presupuestarias, ¿vale? En este caso, Raquel, poder jugar siempre a lo que nos tenemos que ceñir, ¿vale? Que no se puede hacer por todo una transferencia, que se vaya a destinar a lo que está fijado. En este caso, transferencias de crédito entre distintas secciones presupuestarias. Esta es una limitación que en este caso, si no se produciese una reorganización ministerial, no se podría hacer. ¿De acuerdo? Imaginemos que si en vez de quitamos esto que tengo aquí subrayado, ¿vale? Reorganización ministerial. Si no se lleva a cabo esta reorganización ministerial, esta transferencia de crédito entre distintas secciones estaría prohibida, no se podría hacer. Sería una de las limitaciones. Sí, Ana María. Entonces, en este caso, como se produce una reorganización ministerial, en virtud de la cual parte de las funciones de la Secretaría General, me lo he inventado, de las funciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pasan a la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia, en virtud de ello se autoriza la transferencia por el Consejo de Ministros. ¿De acuerdo? La realidad es que hace años fue al revés y por eso se pudo hacer esta transferencia de crédito. Os he puesto si ahora volviésemos a los tiempos de antes y se volviese a realizar una reorganización
ministerial y se atribuyesen las competencias como estaban antes. ¿De acuerdo? En este caso teníamos una transferencia de... ¿Hasta aquí lo veis bien? ¿Sí? ¿Vale? Una transferencia entre dos créditos de distintos programas. Partimos. Aquí tenemos, es lo que veremos, este tipo de ejemplo, ¿vale? Haremos más ejemplos de este en la clase de dudas frecuentes de Derecho Presupuestario. ¿De acuerdo? La sección, el servicio el que está, sección 16, servicio 05, el programa y luego el capítulo. ¿Vale? En este caso, los dos primeros se atribuyen a la clasificación orgánica, las segundas a la clasificación por programas, ¿vale? Y el final, en este caso 22, podrían tener 3 dígitos, pues sería para la clasificación económica. Sí, sirve, ¿vale? Pero lo visualizaremos más allá en una clase clara. ¿Vale? Como podéis ver aquí se minoran. A 100 le restamos 45 y nos queda una cuantía final de 45. Estos 45 son los que vamos al crédito que aumenta. ¿Vale? Pues pasaríamos de 50 más 45 a 95. ¿Vale? Para que las unidades sean más claras. Sección, servicio, los dos primeros, clasificación orgánica, ¿de acuerdo? Luego el programa, que es la clasificación por programas, y luego el capítulo, que hace referencia a la clasificación económica, ¿vale? No os preocupéis, haremos algún ejemplo más para que lo sepáis hacer en las clases de dudas frecuentes, que es una de las dudas que nos mandáis un montón a través de la mensajería del campus. En este caso vemos cómo disminuye el crédito de aquí y se aumenta aquí. Como es una reorganización ministerial, sí que se puede llevar a cabo. Si no se produjese esta reorganización ministerial, no se podría llevar a cabo porque sería una transferencia entre distintas secciones y entonces habría esa limitación, no se podría llevar a cabo. Transferencias dentro de la misma sección sin ningún tipo de problema. Bien, pasamos a la siguiente. Generación de crédito. ¿Cuál es la definición de generación de crédito? Va a permitir incrementar la cuantía de los créditos iniciales del presupuesto siempre que durante el ejercicio se realicen ingresos no previstos o superiores a los previstos inicialmente en el presupuesto. ¿De acuerdo? Sí, en parte sí, Ana María. Generación del crédito, Estado. ¿Cuáles son los supuestos que se van a poder llevar a cabo? Aportación del Estado a los organismos autónomos o a las entidades con presupuesto limitativo, así como de los organismos autónomos y las entidades con presupuesto limitativo y otras personas naturales o jurídicas al Estado u otros organismos autónomos o entidades con presupuesto limitativo para financiar conjuntamente gastos en aquellas ventas de bienes y prestaciones de servicio, enajenaciones del inmovilizado, reembolsos de préstamos, ingresos legalmente afectados a la realización de determinadas actuaciones, ingresos por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos del presupuesto corriente. Acordaros que los reintegros de pagos indebidos, los veíamos en alguna clase, son aquellas cantidades de dinero que se pagan por un error. ¿De acuerdo? Sí, es un ingreso extra. ¿Vale? Y los ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas son que si esas actuaciones no se llevan a cabo, no se van a percibir. ¿Vale? Y subiendo para arriba, también reembolsos de préstamos. Los préstamos los tenemos casi todos a día de hoy. ¿Vale? Cuando hacemos un reembolso de préstamo es una buena forma de ahorrar. ¿Por qué? Porque así nos quitamos de pagar estos intereses que estamos pagando de manera temporal. Si hacemos un reembolso del préstamo, pues esos intereses ya no los tenemos que pagar. Y enajenaciones del inmovilizado, pues ya sabéis, es aquella salida pues del patrimonio de la empresa, de acuerdo a algún activo fijo, que veíamos en algunas clases más de contabilidad pública, que las explicábamos más al detalle. Y en las entidades locales, pues lo mismo, ¿qué nos va a generar crédito? Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar juntamente con la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos gastos que por su naturaleza estén comprometidos en sus fines u objetivos, enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismos autónomos y lo mismo, pues prestación de servicios, reembolsos de préstamos y reintegros de pago indebidos con cargos al presupuesto corriente en cuanto a reposición del crédito en la correspondiente cuantía. Órganos competentes, antes de pasar al ejemplo, aquí también tenemos un montón.
volvemos al órgano competente en la entidad local. Tenemos que acudir a las bases de ejecución para saber quién es el órgano competente para poder llevar a cabo esta generación de crédito. Al igual que nos pasaba anteriormente, pues la Consejería de Presidencia, Hacienda e Interior. Ya sabéis que las consejerías van variando de nombres. Por si acaso lo digo, no siempre es la misma. Pues acudiríamos a las bases de ejecución del ayuntamiento para determinar que en este caso no es el pleno de la corporación, sino una consejería quien está al cargo de aprobar estas generaciones de crédito. A nivel estatal sí que tenemos más órganos competentes, pues el titular del Ministerio de Hacienda para las enajenaciones de inmovilizado, ventas de bienes y prestación de servicios para aquella generación que afecta al presupuesto del Estado, ingresos legalmente afectados para aquella generación que afecte también al presupuesto del Estado, el titular de cada ministerio para la aportación de financiación, reembolso de préstamos, ingresos por reintegros de pagos indebidos que se efectúen en cada ministerio, pues el Ministerio de Fomento, Ministerio de Hacienda, tenemos al Ministerio de Hacienda, ¿de acuerdo? Al de Justicia, por un lado, ya sabéis que los ministerios, al igual que las consejerías, van variando. Presidencia o dirección de los organismos autónomos dentro del ámbito de sus competencias. Competencia de los órganos del Estado, pues lo mismo. Cuando hablamos de órganos del Estado, que os decía antes, Cortes, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, estos órganos del Estado que tienen secciones diferenciadas en el presupuesto. Y por último, los presidentes y directores de las entidades de seguridad social, pues también dentro de su ámbito de competencias. Un ejemplo claro, en este caso, o los dos más claros. El primero de ellos, se prevé ingresar por una tasa, como podéis ver aquí, 1.500 millones de euros en 2019, ¿de acuerdo? Y en este caso, en agosto del citado año ya se alcanza dicha cantidad. Ya se ha conseguido en septiembre una cantidad adicional. Tenemos dos opciones. Como es un crédito, como se ha generado un crédito que no contábamos con él, o solicitamos la oportuna generación de crédito para que se nos amplíe y poderlos gastar, o dejamos los fondos en caja, lo que va a suponer un incremento del resultado presupuestario y del remanente de tesorería del ejercicio. Al final, se pueden dar las dos opciones. Si no lo solicitamos, para que sea una generación de crédito, sí o sí se va a ir al remanente de tesorería del ejercicio. Vamos a tener una mayor liquidez porque vamos a tener una cantidad de dinero que no estaba contemplada en los presupuestos. Lo normal, en la mayoría de las ocasiones, es que se efectúe la oportuna generación de crédito. Y la otra, la venta de un inmueble a un grupo de inversores. Imaginemos que el Ayuntamiento de Zaragoza vende un inmueble por el valor de 6 millones de euros. Esa venta no estaría contemplada en los presupuestos del Ayuntamiento de 2020. Pues tendríamos 6 millones de euros más para poderlos distribuir o dejarlos al final. Realmente dejarlo ahí, tener una cantidad de dinero para poder disponer de él. ¿De acuerdo, Raquel? Ya sea en créditos extraordinarios, como veíamos, en suplementos de créditos, tener una liquidez para poder efectuar todas estas modificaciones presupuestarias, ¿vale? Si lo vamos gastando, pues no vamos a tener un remanente de dinero, ¿vale? Si se contemplaba dicha venta, nos pregunta Lucía, no sería una generación de crédito, porque ya estaría contemplada en el presupuesto. ¿De acuerdo? La generación de crédito es toda la cantidad. O imaginemos que la tasa, en vez de sacar 6 millones de euros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Zaragoza, creo que es de los pocos ayuntamientos que tiene más o menos desde hace unos años presupuestados que va a sacar unos 12 millones de euros, ¿vale? Todo esto de multas. Y tiene esa partida presupuestaria. Si llegamos a los 12 millones de euros, perfecto. Bien. Todo lo que sea 12 millones de euros, a partir de 12 millones de euros sería una generación de crédito. ¿Lo entendéis? Es todo aquello que no tenemos previsto tenerlo en el presupuesto. ¿Vale? Sí que podemos tener una partida presupuestaria destinada a comprar un inmueble, pero a venderlo no. Si vendemos el inmueble, esa cantidad de dinero no la teníamos contemplada inicialmente. Por eso, esa cantidad es una generación de crédito. Podremos solicitarlo como generación de crédito o dejarlos en los fondos en caja. Es decir, que aumente el remanente de tesorería. Si no los solicitamos como generación de crédito, es una cantidad que tenemos para un crédito extraordinario, para un suplemento de crédito, ¿de acuerdo? En este caso lo podríamos dejar ahí. Sí que es importante, ¿vale? En este caso, incorporación de crédito, ¿de acuerdo? Vamos a ir finalizando ya la clase y vemos luego las dudas más específicamente. Son aquellas modificaciones mediante las cuales se concede la posibilidad
de que se traspase una dotación del ejercicio presupuestario anterior al presupuesto vigente mediante el incremento de un crédito presupuestario ya existente o la habilitación de un nuevo crédito presupuestario. ¿Cuándo se van a dar estas incorporaciones de crédito? Cuando lo disponga una norma de rango legal, con las procedentes de las generaciones relativas a las aportaciones entre el Estado y las entidades con presupuesto limitativo por ingresos legalmente afectados, los derivados de retenciones efectuadas para la financiación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito y los resultantes de créditos extraordinarios y suplementos de crédito que hayan sido concedidos mediante una norma con rango de ley en el último mes del ejercicio del presupuesto anterior. Acordaros, ejercicio del presupuesto anterior, si estamos en 2020-2019, ¿vale? Que no nos generen dudas. Último mes del ejercicio del presupuesto anterior, diciembre. Cuando hablamos de los 3 últimos meses, importante, ¿vale? De cara a algún supuesto práctico. Octubre, noviembre, diciembre, ¿vale? Que nos bailan muchas veces los trimestres. Financiación, ¿cómo van a ser? En este caso, pues cuando afecten al presupuesto del Estado, ¿de acuerdo? Baja en el fondo de contingencia o baja en otros créditos de operaciones no financieros. Cuando afecten al presupuesto de organismos autónomos y entidades de la Seguridad Social, parte del remanente de tesorería que al fin del ejercicio anterior no haya sido aplicado al presupuesto del organismo y el órgano competente en este caso, el titular del Ministerio de Hacienda. ¿Vale? De esto no había tampoco un ejemplo más claro que pudiésemos encontrar, así que siempre nos vamos a ceñir siempre en estos supuestos que hagamos antes. ¿Vale? Como tal, no he encontrado un ejemplo más claro como en el resto de modificaciones presupuestarias. Pues en este caso sí, pensaba yo que no. ¿Vale? El crédito, como podemos ver aquí, que me confundí yo con la siguiente. ¿Vale? Crédito 1738-453B, 752. A ver si estos dos números, ¿qué clasificación es? ¿Orgánica, por programas o económica? A ver si me sabéis decir con la explicación de hoy. Los dos primeros números, ¿a cuál se refieren? Orgánica, muy bien. Los segundos, aquí, 453B, por programas, perfecto. En algunas ocasiones veremos 453B, 453.B, ¿vale? O 453, así, un espacio, ¿vale? Podemos variar cómo nos lo vamos a encontrar, así, así o así, ¿vale? Y la clasificación económica, ¿vale? En este caso, lo mismo, aquí te especifican cuáles son los anexos a nivel estatal en el anexo número 7 de los presupuestos, que es remanente de créditos incorporable, ¿vale? También nos lo delimita, como los créditos ampliables. En este caso, el crédito que hace referencia al convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias es un crédito ampliable, pero el convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla no. ¿Veis la diferencia? En la clasificación económica, la de Melilla es el 752 y la de Canarias es 755. La imagen no me deja marcar el 755, ¿de acuerdo? En este caso, estaría englobado sí o sí en la misma sección, en la misma clasificación económica, ¿de acuerdo? Pero ya nos varía. En el concepto 755 del 752, el crédito 1738-453B, 752, no es un crédito que se pueda llevar un incorporable, ¿vale? Que se pueda hacer una incorporación de crédito, pero el de la Comunidad Autónoma de Canarias sí. Por tanto, sí que se va a poder llevar a cabo en un caso y en otro no, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Siempre vamos a tener que jugar con lo que nos digan los presupuestos, cuándo son créditos ampliables, cuándo son créditos incorporables. ¿De acuerdo? Lo miramos después, Manuel, para poder finalizar la clase. Y por último, que es la especificación de las entidades locales. Incorporación de remanentes de crédito, pues en este caso, incorporación a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio siguiente. Se van a considerar recursos financieros para llevarlos a cabo el remanente líquido de tesorería, nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos, créditos por operaciones de capital, créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados, y el órgano competente en este caso, pues lo mismo, tenemos que acudir a las bases de ejecución del presupuesto. En el caso de Zaragoza,
la misma consejería, la de Presidencia, Hacienda e Interior. Y bajas por anulación es modificación que supone la disminución total o parcial en el crédito asignado a una aplicación presupuestaria. ¿Qué pueden dar lugar a que se efectúen estas bajas de créditos? Pues lo que os pongo ahí, financiación de remanentes de tesorería negativos, que tengamos que llevarlos a cabo, ¿vale? Para poder tener mayor liquidez, financiación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos y ejecución de otros acuerdos por el pleno de la entidad local. En este caso, continuamos con la grabación. La incorporación de remanentes de crédito se van a considerar recursos financieros para poderlas efectuar, el remanente líquido de tesorería, como hablábamos, la liquidez de esta entidad local, los nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos, créditos por operaciones de capital, créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados. Por ejemplo, los nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos. Esto está en relación con cuando hablamos con la tasa. Si se recauda más dinero, en este caso, y no lo llevamos a cabo como una generación de crédito, no lo solicitamos y se queda en el remanente de la tesorería, pues tenemos un recurso financiero para poder efectuar esta incorporación de remanente de crédito. El órgano competente, en el caso de incorporación de remanentes de crédito, van a ser las bases de ejecución del presupuesto quien nos lo va a decir, porque no lo tenemos en la normativa aplicable, ni en el Real Decreto 500/1990, ni en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Por tanto, acudimos a las bases de ejecución del presupuesto. El ejemplo que os pongo aquí. En el Ayuntamiento de Zaragoza, para el presupuesto de 2020, nos fija que va a ser la Consejería de Presidencia, Hacienda e Interior. Bajas por anulación. Lo miramos luego, no te preocupes, Raquel. Modificación que supone la disminución total o parcial de un crédito asignado, una partida presupuestaria, que va a dar lugar a efectuar esta baja por anulación en los créditos, la financiación de remanentes de tesorería negativos. Cuando tenemos si no tenemos liquidez, tenemos un problema, ¿de acuerdo? Financiación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, ejecución de otros acuerdos del pleno de la entidad local. Como podéis ver aquí, a diferencia del anterior, el órgano competente es el pleno de la corporación. Y el ejemplo más claro, que lo he encontrado buscando en este caso en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues la financiación de gastos no financieros por un importe de 3.700.000 euros mediante bajas por anulación de créditos del capítulo 3 del presupuesto inicial de gastos. Ya sabéis que el capítulo 3 hace referencia aquí a los gastos financieros, ¿vale? Por tanto, hacemos la baja del capítulo 3 para poder aumentar la financiación de gastos no financieros. Esta es la última diapositiva. Como os digo siempre, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestro interés. Finalizo la grabación y vemos las dudas que tengáis.